En esta sesión de introducción a los eurocódigos estructurales, en la que nos centramos dentro del documento del Eurocódigo 8 del proyecto de estructuras inexistentes, de reglas generales y reglas para edificación, vamos a ver, dentro de la parte que lo especifica para edificios de hormigón, los detalles adicionales que nos da para realizar el diseño sísmico de vigas y poder cumplir con las solicitaciones a las que están sometidas, o para poder llegar a definir una clase de ductilidad de nuestra estructura, que es lo que nos ayudaba, como se vio en otras sesiones, a reducir esa acción de cálculo por los márgenes de seguridad que tenían estos elementos, por esa ductilidad con la que conseguían disipar mucha más energía de la que aparentemente podría aparentar. Primero vamos a ver qué tipo de restricciones nos pone a nuestras vigas sismo-resistentes. Las primeras son restricciones de materiales, ¿vale? Entonces, para la clase de utilidad media, nos dice que en elementos sismo-resistentes primarios no debemos usar, el código dice, hormigón de clase inferior C16, C20. En España ahora mismo está vigente el código estructural y la norma sísmica lo va citando, y el código estructural código estructural nos está diciendo, y la NEFO nacional nos dice que no podemos utilizar hormigón de resistencia característica inferior a 25 megapascales, ¿vale? Porque no nos permitiría menos la norma. Luego también, en el caso de cercos y atados transversales, en zonas críticas de elementos sismo-resistentes primarios, ya vimos lo que era la zona crítica, las zonas más sensibles donde se podían formar esas roturas plásticas, solo se deben usar redondos curvados como cero para armaduras pasivas, algo que pues lo pone un poco, parece una perogrullada, pero lo tiene que poner al ser esta una técnica bastante rigurosa. También en las zonas críticas de los elementos sismo-resistentes primarios se tendrá que usar el refuerzo de clase B o C según la tabla de la norma en 1922-1-2004, lo que se traduce en España a usar refuerzo de armaduras pasivas del tipo S o SD según los artículos 34 y 35 del Código Estructural. Y también se pueden usar mallas electrosoldadas si cumplen los requisitos anteriores. Y en clase de ductilidad alta, recordemos, mucho más exigente que la clase de ductilidad media, nos dice lo mismo, hormigón de 25 megapascales, lo mismo respecto a los cercos y atados transversales, y aquí ya nos dice que en zonas críticas de elementos sismo-resistentes primarios se usará un acero de clase C, según la tablación de la norma, y que además el valor característico superior, el 125% de la resistencia real, que corresponde al límite elástico, no debe superar el valor nominal en más del 25%. Esto en España, ¿a qué se traduce? Pues hay que usar el acero para armaduras pasivas del tipo SD, ¿vale? El de alta ductilidad. Ya no cabría el tipo S normal, aunque por lo general prácticamente todos los proyectos utilizaría el tipo SD de serie. Pero en este caso nos descarta el poder usar, si queremos una clase de utilidad alta, es decir, la máxima que permite la norma para poder utilizar unos coeficientes de comportamiento elevados, tendremos que vigilar que tenemos sí o sí esas barras del tipo SD. Pasamos ya a restricciones geométricas. Las restricciones geométricas para la clase de utilidad media nos dice lo primero, que hay que limitar la excentricidad de la viga con el pilar con la que se enlaza, ¿vale? Para una buena transferencia de cargas y para evitar, digamos, esfuerzos no previstos. ¿De acuerdo? Si tenemos una viga con mucha excentricidad, pues nos puede generar unos flectores bastante exagerados, incluso unos torsores, según cómo vaya la fuerza, que no queremos para nada en nuestros pilares. Nos dice que la distancia entre los ejes de los centros de gravedad de dos elementos debería limitarse. Aquí en el Eurocódigo y en la norma sismo-resistente que lo copia, se utiliza mucho estos deberían, estos condicionales, ¿vale? Del inglés de should, pero por lo general aquí lo vamos a tomar como si fuera todo con carácter obligatorio. Al final, si es lo que recomienda, lo único que al final el Eurocódigo siempre es debería limitarse, pero si tú bajo tu criterio no lo pones, pues siempre el Eurocódigo deja mucho más a nuestro criterio que lo que eran las normas españolas tradicionales, que era una obligación tajante. Nos dice a menos de BC cuartos, donde BC es la mayor de las dimensiones de la sección transversal de los pilares normales al eje longitudinal de la viga. Es decir, aquí si tenemos, por ejemplo, un pilar que pueda cambiar en sección, pues esta distancia que tengamos entre nuestros ejes no podrá ser superior a la anchura del pilar, donde se conecte la viga, dividido para 4. ¿Vale? Sobre todo, vamos a fijarnos ahora, esta C es sobre todo de column, en su índice en elementos, para empezar a hacernos con la notación. Además, nos dice que para aprovechar este efecto favorable de la compresión del pilar sobre
la adherencia de las armaduras horizontales que atraviesan la junta. Recordemos que esa presión nos mejora la adherencia, es decir, incluso en las fórmulas del Eurocódigo 2 y del Código Estructural relativas a la longitud de anclaje nos permitiría incluso reducir la longitud de anclaje. No vamos a hablar de ese caso ahora, pero nos dice que la anchura de la viga consistente, para poder aprovechar estas presiones, debe satisfacer la siguiente ecuación. Es decir, la anchura de la viga tiene que ser menor o igual que el mínimo de la suma de la anchura de la columna que hemos visto antes, más el canto de la viga, o, por otro lado, 2 veces la anchura de la columna. Que esto puede parecer quizás un poco exagerado, es cierto, tampoco estoy seguro de si habría que matizarlo, tanto el Eurocódigo 8 como el Código Estructural, como la norma existente, el proyecto de ahora, coinciden. Sí que es cierto que, claro, esto nos está diciendo que podemos tener vigas más anchas de 10 columnas, que es cierto, pero habría que andarse aquí con cierto cuidado. Pero lo que sí que es que nos impone este límite, que este sí que nos lo pone como obligatorio del todo. Luego, más restricciones geométricas en vigas. Estas son relativas a vigas que soportan elementos verticales aislados, ¿vale? Ya sean muros o ya sean pilares, ¿vale? Tenemos muros o pilares apeados. Nos dice que los muros estructurales no deben estar soportados ni total ni parcialmente por vigas o por losas, ¿de acuerdo? Creo que eso lo teníamos todos interiorizado para evitar esas discontinuidades, digamos, del mecanismo de transferencia de las fuerzas de sismo, que pasado es la planta baja débil que se suele denominar en otros países, con lo cual pues no vamos a dejar que se acaben hasta que lleguen hasta la cimentación. Y cuando estemos en vigas consistentes primarias, que vayan a soportar pilares aislados, es decir, un pilar apeado sobre una viga primaria, tienen que cumplirse estas condiciones. Es decir, no debe haber ninguna excentricidad entre eje de pilar y eje de viga. Lo dicho, no queremos que se nos generen torsiones y que nos generen esfuerzos no deseados. Y también esta, que es bastante importante, dice que la viga debe al menos tener 2 apoyos directos, tales como muros o pilares. No, me habría gustado juntar aquí un esquema, pero no vi ninguno, claro, no me dio tiempo a generarlo. Pero ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que, por ejemplo, yo no puedo tener, como tenemos en algunos proyectos, unos voladizos en los que tenemos una serie de columnas que acaban en las vigas, y estas vigas no tienen ningún apoyo con debajo, más que está en el límite del voladizo. Con lo cual, eso es lo que nos está diciendo. Si esa viga que soporta un pilar apeado no tiene 2 apoyos, no es válida. Esto no sé, lo que nos está diciendo es precisamente eso. Acabemos con estos voladizos y vamos, un poco de locura que puedan crearse en algunos diseños. Luego, si nos vamos a las restricciones geométricas adicionales para clases de utilidad alta, ¿vale? Tendríamos que la anchura de las vigas sismosistentes primarias, ¿vale? Siempre recordemos el matiz de primarias, porque había primarias y secundarias, no puede ser menor que estos 200 milímetros, que alguno pensará, pues bueno, pocas vigas hemos visto de menos de ancho de 200 milímetros que vayan a ser resistentes y que vayan a ser importantes, pues bueno, pero aún así lo tenemos que poner. Y también nos impone esta relación entre anchura y altura del alma de las vigas, ¿vale? Pone aquí esta longitud 0, con el sub 0t, quiere decir la longitud entre arrastramientos a torsión, dividido para el ancho de la viga, tiene que ser menor o igual que 70, dividido para la relación canto partido ancho, elevado a 1/3. Y además tiene que cumplir que la altura partido para el ancho, el canto partido para el ancho, no debe ser menor o igual que 3,5. Es decir, que tampoco nos pongamos a hacer aquí unas vigas de gran canto, porque nos funcionarían fenomenal, pero luego pues tienen otros problemas. Ahora vamos a ver qué más nos impone a la hora de calcular nosotros estas vigas. Nos dice que los esfuerzos constantes de cálculo deben determinarse conforme al criterio de dimensionamiento por capacidad, en función de la situación de equilibrio de la viga, bajo la carga transversal que actúa sobre ella en situación sísmica de cálculo, es decir, las cargas que haya sobre el forjado en la combinación que toque, se aplicarían, eso nos genera unos cortantes y unos flectores, y luego también hay que
aplicarle unos momentos en los extremos, ¿vale?, asociados a la formación de rótulas plásticas para tanto direcciones positiva y negativa de carga sísmica. Y se ha de suponer que las rótulas plásticas se forman en los extremos de la viga o en los elementos verticales conectados a juntas. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora esto un poco más en detalle. Aquí veríamos nuestra viga, ¿vale? Como pone aquí, en la sección extrema deberán calcularse dos valores de esfuerzo cortante, es decir, el máximo y el mínimo, correspondiente al valor máximo positivo y al valor máximo negativo de los momentos en el extremo que se pueden desarrollar tanto en un lado y en otro. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la carga que tuviésemos aquí, gravitatoria más la parte de la sobrecarga que correspondiese, y luego se añade aquí estos momentos, que son, al final, el momento que se añade es lo que resiste la viga a flexión. Con lo cual, aquí hay que tener un poco ya de cuidado. ¿Por qué? Porque aunque nos pueda parecer que armar nuestra viga más a flexión en los extremos para que soporte más esos esfuerzos flectores mejor, claro, luego nos va a penalizar porque el cortante que nos surgirá será mayor. La ley de cortantes que habrá que meterle será la equivalente, bueno, esta es la ley de flectores, el cortante será la suma de estos dos momentos dividido por la longitud. Sobre todo, se acentuará mucho en longitudes cortas de vigas. Ya sabemos, longitudes cortas, mayor rigidez, el cortante enseguida por estos momentos se acentúa una barbaridad. Con lo cual, es con lo que vamos a tener cuidado. Y con estos cortantes, tanto máximo y mínimo, luego nos vendrán también otras restricciones. Claro, ¿cómo calculamos estos momentos en los extremos? Pues se pueden calcular, lo primero, con un coeficiente según la reserva de resistencia. En caso de vigas de ductilidad media es 1, de ductilidad alta 1,3, según lo que vayamos a elegir nosotros. Luego tenemos este M sub RB, que es la resistencia a flexión de la viga en su extremo, en el sentido del momento flector, cuando se considere la acción sísmica. Es decir, que además tendremos distintos cuando es el flector positivo o el flector negativo, salvo que la armemos simétricamente. Eso ya para otra ocasión. Y luego también este mínimo entre 1 y el sumatorio de los momentos resistentes de cálculo de pilares, la C de columns, dividido para el sumatorio de momentos resistentes de las vigas, la B de beams. Entonces aquí nos lo explica un poco, pero lo que nos está diciendo es que cuando nuestras vigas sean más resistentes que los pilares en conjunto, se nos reducirá en parte este momento que tenemos que poner en los laterales. ¿De acuerdo? Luego, respecto a la... Seguimos aquí con resistencia, flexión y cortante. Tiene que calcularse según el Eurocódigo 2 o según la norma de construcción sismosistente, el anexo 19 del Código Estructural, que es la transcripción a la normativa española del Código 2. Y también que las armaduras superiores en secciones transversales de vigas primarias en T o en L han de colocarse principalmente dentro de la anchura del alma y que solo parte de esta armadura se podrá colocar fuera, pero dentro de la anchura eficaz del ala, en este caso la B efectiva. Vamos a ver cómo nos define esta anchura eficaz del ala, dónde podemos poner nosotros nuestra armadura de negativos para que nos siga garantizando la adherencia. Lo primero, cuando estamos en vigas sismosistentes primarias que confluyen en pilares exteriores, ¿esto qué quiere decir? Que confluyen en pilares exteriores, sobre todo se refiere a que acabarán estas barras ancladas en patilla, es decir, será el pilar final. Se va a tomar como anchura eficaz del ala la anchura de nuestro pilar, o se podrá llegar a aumentar en dos veces la altura del canto del ala, si tenemos una viga transversal, como pone aquí en la figura. Vemos que aquí tiene debajo un rectángulo más grande, eso es que hay una viga transversal, con lo cual eso quiere decir que se podrá anclar en patilla a los laterales del pilar. Sin embargo, cuando no tenemos esa viga transversal al final y solo tengamos una losa, pues todo tendrá que ir dentro de nuestra columna. Luego, cuando estamos en vigas que confluyen en pilares interiores, es decir, que la armadura realmente acaba pasando, es decir, se ancla, digamos, por prolongación recta, ¿qué nos dice? Pues nos dice que en caso de que tengamos viga transversal, como vemos aquí, en ese encuentro de
En ese encuentro de ese pilar podremos aumentarla 4 veces el canto del ala a cada lado. Y, sin embargo, si no tenemos viga transversal, la podremos aumentar solamente 2 veces el canto del ala a cada lado del pilar. ¿Vale? Con lo cual esto hay que tener en cuenta para que al final luego esto realmente saldría, si se hace un proyecto, pues saldría a la luz que sobre todo en las relativas a los pilares exteriores no tendríamos dónde anclarla, ya que simplemente es para limitarnos y no ponernos nosotros a hacer aquí unas anchuras eficaces como nos podría poner el Eurocódigo 2 o el código estructural. Luego, respecto a la resistencia cortante en clase de utilidad alta, nos dice además que en las zonas críticas de pilares, bueno, en este caso de vigas, ¿vale? Esto es una errata del propio Eurocódigo. En las zonas críticas de vigas y resistente primarias, la inclinación de las bielas en el modelo de celosía debe de ser de 45 grados. Y que por lo que respecta a disposición de armadura de cortante en esas zonas críticas, donde la viga se integra en el pilar, se deberán diferenciar una serie de casos dependiendo de la relación que tengamos nosotros entre ese cortante de cálculo mínimo y el cortante de cálculo máximo. Si la relación entre el cortante de cálculo mínimo y el máximo es mayor o igual que menos 0,5, únicamente vale con determinar la armadura según el Eurocódigo 2 o el código estructural. Si por el contrario, en este caso es menor de menos 0,5, que además nos especifica, vemos que hay una inversión casi completa de esfuerzos cortantes, nos da dos posibilidades. Una es que se cumple esta ecuación respecto a ese cortante máximo que tengamos, en cuyo caso podríamos seguir aplicando únicamente las especificaciones del Eurocódigo 2 o del anejo 19 del código estructural. Y si ya no nos cumple esta ecuación, que como vemos depende de las dimensiones de la viga, de la resistencia a tracción del hormigón de cálculo y de este coeficiente que teníamos aquí, aunque no lo parezca era este, pues ya si no nos cumple, se realiza con otra condición, en el cual pues vemos aquí que cuando nos pasemos de ese valor, se deberá disponer armadura inclinada en dos direcciones, a 45 grados respecto al eje de la viga, o bien a lo largo de las dos diagonales en altura de la viga y la mitad del cortante máximo. Así que se deberá resistir por cercos y la otra mitad por armadura inclinada. Entonces ya nos complica bastante el armado y tampoco pone esquemas y tampoco pone mucho más respecto a cómo se tiene que hacer. Pero ya nos está diciendo que habrá que ponerle sí o sí armadura inclinada para soportarlo. Y que la comprobación se realizará mediante esta condición, que pone el 50% del cortante máximo tiene que ser menor o igual que 2 veces el área de la armadura inclinada por el límite elástico de la resistencia del acero de cálculo por el seno de este alfa, que será 45 grados, o se puede tomar como tangente de alfa aproximadamente este canto útil menos recubrimiento mecánico partido por la longitud. ¿De acuerdo? Pero por lo general, mejor quedarnos siempre con los 45 grados para no liarnos mucho más. Luego, respecto a la ductilidad local, ahora es ya cuando nos dice que hay que considerar zonas críticas, las zonas de esta viga resistente primaria situadas dentro de la distancia igual al canto de la viga, medidas desde una sección extrema donde se conecta junta entre viga y pilar y comprendidas dentro de la misma distancia, considerando a ambos lados de cualquier otra sección susceptible de plastificar. ¿De acuerdo? Es decir, digamos, pues podríamos estar hablando también de cambios de canto de viga, etc. Y nos dice también que para vigas de esta clase de utilidad alta, tendremos que cumplir que esta longitud crítica ya no será un canto de la viga, sino 1,5 veces el canto, es decir, nos la amplía. Y que en vigas resistentes primarias que van a soportar elementos verticales discontinuos, hay que considerar como zonas críticas las zonas comprendidas dentro de la distancia 2 veces el canto medida a ambos lados del elemento vertical soportado. Entonces, al final esto nos está diciendo un poco como que las regiones críticas van a ser, digamos, las que nosotros entendíamos tradicionalmente como regiones de, es decir, donde hay unos cambios de dimensiones, unos cambios de comportamiento que quizás la teoría de la elasticidad pues no nos permite aproximar lo suficiente. Ya vemos conexiones entre viga-pilar, conexiones entre distintos cantos, conexiones entre pilares apeados y la viga, etc.
Y aquí ya nos está diciendo que para satisfacer este criterio de utilidad local en estas zonas críticas, el valor de utilidad en curvaturas deberá ser esto. Vemos que eso ya lo vimos, cuál era este valor de utilidad en curvaturas en otra sesión, ¿vale? Y además se puede considerar satisfecho si se cumplen en ambas alas de una viga estas condiciones. La zona de compresión se dispone armadura no menor que la mitad de la dispuesta en zona de tracción y cualquiera necesaria para el equilibrio, además de armadura de compresión necesaria para el ELU de situación sísmica. Y también que la cuantía de armadura de tracción no va a superar un valor máximo, que sea este valor máximo que sea el de las armaduras de tracción y compresión, que esté normalizada respecto a BD, a esta área que es el canto útil por el ancho. Si la zona de tracción incluye una losa, esta cantidad de armadura de losa en la viga se considerará incluida. Y aquí también vamos a ver algo que nos interesa. La cuantía de armadura de tracción tendrá que estar comprendida entre estos valores, ¿vale? Es decir, aparte de las limitaciones que nos pone el Eurocódigo 2, nos impone también una cuantía de armadura mínima en toda la viga, ya no estamos hablando de la longitud crítica, una cuantía mínima que depende de la fisura, de las características de los materiales, y el FCTM también nos dependía en parte del canto de la viga, y una armadura máxima que nos depende también de las características de nuestros materiales y de este coeficiente que hemos visto anteriormente, ¿vale? En este caso, esta cuantía que tiene el prima es la cuantía de compresión, ¿vale? Porque obviamente nos está diciendo que la limitación se la ponemos siempre a la que nos vaya más allá de la que hay que poner por compresión. Y luego, otro detalle súper importante, este es muy, muy importante, que dentro de estas zonas críticas ha de disponerse cercos para evitar la ruptura por cortante y favorecer esa formación de rótulas plásticas que disipen la energía, pues hay que disponer los cercos cuyas condiciones tienen que ser que el diámetro no debe ser menor de 6, no perogrullado, pero tiene que poner la norma para que no se nos vaya a nada, que la separación no debe ser mayor de estas dos, que tenemos para las dos clases de utilidad media y alta, que depende del canto de la viga, depende del diámetro mínimo de la armadura longitudinal, del diámetro de los cercos y un valor fijo. Entonces, en diferentes situaciones habrá uno que sea el más restrictivo. Entonces ya vemos que vamos a tener unas distancias bastante reducidas con lo que nos dice el Eurocódigo 2 o el código estructural. Y aquí es donde vemos uno de los pocos esquemas que nos pone en este caso la norma, es decir, que han visto que no es que haya tirado de muchos dibujos en esta sesión, precisamente porque la norma tampoco los incluye y bibliografía consultada tampoco los pone muy claros. Es decir, en esto parece que hay un poco de reticencia a publicar esquemas para ver un poco cómo nos quedaría. Sin embargo, aquí vemos en una viga la longitud crítica, que recordemos tiene que ser un canto en clase de utilidad media, 1,5 en clase de utilidad alta, 2 en caso de pilares apeados. El primer cerco tiene que disponerse a 50 milímetros del extremo de la viga y luego hay que tener en cuenta esta separación de cercos en la zona crítica que nos ha venido dado por la fórmula anterior. Y ya luego también hay que tener en cuenta que esto se habría dimensionado con esos cortantes que vienen a su vez definidos por esa resistencia a flexión de los extremos, y luego el resto de la viga pues tendrá que dimensionar de acuerdo al código 2 o al código estructural, considerando las combinaciones de cálculo pertinentes. ¿Vale? Y con esto pues, ya habríamos, digamos, resumido bastante, que estoy seguro que aún quedan algunas cuestiones por pulir de esto, sobre este diseño sísmico de vigas. Sobre todo lo que hay que quedarse es la importancia de las zonas críticas, la longitud que tiene, esos esfuerzos adicionales que hay que meterle a las vigas para dimensionar el cortante, esas limitaciones que tenemos de excentricidad y de anchura, de materiales hemos visto que es que no son nada del otro mundo, y distancia entre cercos y armaduras mínimas y máximas longitudinales. Y con eso ya tendríamos, aparte de conocer el Eurocódigo 2, el diseño de hormigón base, ya tendríamos nuestros conceptos básicos para diseñar estas vigas a sismo.